¿Me recuerdas, Víctor? Fui tu sombra. Ahora soy tu ajuste de cuentas. Hace 3 meses, dormía bajo un paso elevado en Denver, comía basura y esperaba morir. Ahora sé por qué el multimillonario que destruyó mi vida pasó décadas buscándome. Me llamo David Morgan, tengo 50 años, y esta es la historia más loca que jamás escucharás. Hasta el invierno pasado, creía que era un tipo normal. Pasé 20 años ascendiendo desde supervisor de almacén hasta gerente senior de operaciones en Cortland Global Industries, ganando $78,000 al año con beneficios completos y vehículo de empresa. Empecé a los 25 en el suelo del almacén. Aprendí cada ruta y proveedor, cada detalle de la red de distribución que mantenía en marcha el imperio de Victor Asford. Tenía una esposa llamada Susan, 2 hijos mayores y una casa de 3 dormitorios en Highland Ranch. La vida estaba construida sobre rutina y fiabilidad. Cada mañana, mi alarma sonaba a las 5. Preparaba café en la cocina que Susan había renovado 2 años antes, hacía huevos revueltos, revisaba los informes nocturnos de nuestros centros de distribución. Susan bajaba sobre las 6, me daba un beso en la mejilla y hablábamos de los chicos mientras desayunábamos. Melissa acababa de terminar su carrera de enfermería en la Universidad Estatal de Colorado y trabajaba en el Hospital Presbiteriano. Ryan tenía 19 años, iba por la mitad de su aprendizaje como electricista y ya ganaba un dinero decente haciendo trabajos residenciales los fines de semana. 25 años de matrimonio. Claro, las cosas se habían enfriado con los años, pero pensé que era normal. Nos habíamos convertido más en compañeros que en amantes, gestionando facturas y coordinando horarios. Susan empezó a hacer más ejercicio, a comprarse ropa nueva, a arreglarse el pelo cada 2 semanas en lugar de una vez al mes. Me alegraba que se cuidara, la animaba, incluso le decía que estaba guapísima y lo decía en serio. Resulta que llevaba 2 años acostándose con Victor Asford, mi jefe, el hombre que firmaba mis nóminas, que me estrechaba la mano en las fiestas de Navidad de la empresa y alababa mis informes de eficiencia. Había estado follándose mi mujer en habitaciones de hotel pagadas con la tarjeta de crédito de la empresa, la misma tarjeta que me había negado cuando la pedí para viajes de negocios legítimos. Victor Asford tenía 62 años, una fortuna de 3.800 millones gracias a contratos de defensa y transporte internacional, cabello plateado, bronceado permanente de su casa en Aspen y una sonrisa que nunca llegaba a los ojos. Su primera esposa había muerto de cáncer 10 años atrás y, desde entonces, había pasado por una serie de mujeres de la mitad de su edad. Al parecer, Susan llamó su atención en una recaudación de fondos de la empresa a la que invitaban a las parejas. Ella me contó después que ahí empezó todo, él acercándose a ella en la barra mientras yo daba una presentación sobre mejoras de eficiencia trimestrales. El divorcio me pilló completamente desprevenido. Una mañana de lunes de agosto, llegué a casa del trabajo y encontré al abogado de Susan sentado en mi salón con los papeles ya preparados. Tenía esa simpatía ensayada que me daban ganas de darle un puñetazo. Dijo que la señora Morgan creía que lo mejor era que ambos avanzáramos por separado. Ella solicitaba la casa, los 2 vehículos y una pensión alimenticia adecuada dada nuestra disparidad de ingresos. ¿Qué disparidad de ingresos?, pregunté. Ella trabajaba media jornada en la biblioteca. Entonces entró Susan y ni siquiera me miró a los ojos. Dijo que no había sido feliz durante años, que yo estaba casado con mi trabajo y ya no la veía, que necesitaba a alguien que la valorara. Intenté luchar. Contraté a mi propio abogado con dinero de mi plan de jubilación 401k. Pero el equipo legal de Susan, pagado por Víctor aunque yo no lo sabía entonces, me pintó como un adicto al trabajo negligente que había abandonado emocionalmente a su familia. Tenían recibos que demostraban que me había perdido 3 partidos de fútbol de Ryan en su último año porque había emergencias de inventario. Tenían testimonios de las amigas de Susan sobre lo sola que estaba, sobre cómo nunca la llevaba a sitios bonitos, sobre cómo había olvidado nuestro aniversario 2 años seguidos. El juez le dio todo, la casa, los 2 coches, el 60% de nuestros ahorros y $500 al mes de pensión durante 3 años. Me mudé a un extended stay América junto a la Interestatal 25. Me dije que era temporal mientras aclaraba las cosas. Al día siguiente, Víctor me llamó a su despacho. Estaba sentado detrás de su enorme escritorio de caoba con vistas a toda la ciudad. Y Susan estaba allí, examinándose la manicura recién hecha como si fuera un martes cualquiera. Víctor dijo que necesitaban hablar de una reestructuración. Mi puesto quedaba eliminado con efecto inmediato. Seguridad me escoltaría para vaciar mi escritorio. Mi cheque final incluía 2 semanas de indemnización, que él consideraba más que generoso. ¿Me estás despidiendo?,
dije, incapaz de procesar lo que estaba pasando. Llevo aquí 20 años. Diseñé toda vuestra red de distribución regional. Víctor se reclinó en su silla con los dedos entrelazados como explicándole algo a un niño. Dijo que la empresa iba en una nueva dirección y que esto probablemente era lo mejor. Un nuevo comienzo para todos. Susan me miró por fin entonces, y en sus ojos no había nada. Ni culpa, ni tristeza, ni siquiera pena. Solo una fría satisfacción, como si hubiera ganado un juego que yo ni sabía que estábamos jugando. Seguridad me sacó con una caja de cartón que contenía 25 años de mi vida reducidos a una taza de café, algunas fotos familiares y una pelota antiestrés con forma de globo terráqueo. Mi tarjeta de acceso quedó desactivada antes de que llegara al aparcamiento. El coche de empresa tenía que devolverlo en 24 horas. El extended stay se convirtió en mi base mientras intentaba encontrar trabajo. Tenía 50 años, décadas de experiencia, excelentes referencias de todos menos de mi último empleador y un historial de mejorar la eficiencia en un 40% allá donde había trabajado. Debería haber sido fácil encontrar empleo, ¿verdad? Pero el alcance de Víctor Asford era más largo de lo que imaginaba. Todas las entrevistas iban genial hasta que comprobaban las referencias. Entonces, de repente, el puesto estaba cubierto, decidían ascender internamente o recortaban el presupuesto. Mi hermano Dennis me dejó dormir en su sofá cuando ya no podía pagar el hotel. Dennis tenía 47 años, trabajaba en la construcción y vivía en un apartamento de un dormitorio en Aurora que olía a cigarrillos y a decepción. No paraba de decir que era temporal, que yo remontaría. Los tíos como yo siempre remontan. Pero tras 3 semanas de verme llegar borracho a las 2 de la mañana, después de que vomitara en su alfombra y tuviera una bronca a gritos con su vecino, Dennis tuvo suficiente. Me dijo que tenía que irme porque estaba en caída libre y no podía verlo. Mi madre, Elizabeth, tenía 81 años y vivía en la residencia Mountain View Senior Care con la seguridad social y lo poco que mi padre le había dejado al morir 5 años atrás. Cuando le conté lo que había pasado, lloró por teléfono y me suplicó que fuera a quedarme con ella. Pero los dos sabíamos que la residencia no permitía huéspedes a largo plazo y yo no iba a cargarla con mis problemas. Me envió $300 de sus ahorros, dinero que necesitaba para sus medicinas. Se los devolví. Me los volvió a enviar. Me los quedé, compré whisky. Mi tío Gerald, el hermano menor de mi padre, también intentó ayudar. Tenía 73 años, era cartero jubilado y vivía con una pensión fija. Aún así, me transfirió $500 con una nota diciendo que Robert querría que ayudara a su hijo. Ese dinero duró 4 días. Ni siquiera recuerdo en qué me lo gasté, solo que desperté detrás de una licorería con botellas vacías a mi alrededor y la cartera desaparecida. Pero la peor traición vino de mis hijos. Susan había llegado a ellos primero. Les había dicho que yo había estado desfalcando la empresa. Por eso Víctor tuvo que despedirme. Les mostró documentos falsificados, extractos bancarios manipulados, correos que nunca se enviaron. Melissa, mi niña pequeña, a la que enseñé a montar en bici, a la que acompañé al altar hacía solo 2 años. Me bloqueó el número tras enviarme un mensaje diciendo que no podía creer que hubiera robado la empresa que me lo había dado todo y que no volviera a contactarla. Ryan fue aún peor. Vino a verme al apartamento de Dennis antes de que me echaran. Se quedó en la puerta como si pudiera contagiarse de algo. Dijo que mamá le había enseñado las pruebas y me preguntó cómo había podido avergonzarlos así. Su jefe le estaba haciendo preguntas. El marido de Melissa quería saber si necesitaban abogados. Yo lo había arruinado todo. Cuando intenté explicarle, intenté enseñarle que todo era mentira. Solo sacudió la cabeza y dijo que estaba borracho y que siempre tenía una excusa. Luego me dijo que se había acabado. El invierno llegó fuerte a Denver aquel año. Para diciembre, dormía en una unidad de almacenamiento que había alquilado con lo último de mi dinero, guardando mis pocas posesiones restantes en cajas etiquetadas con mi antigua vida. Artículos de cocina, premios laborales, fotos familiares. El gerente de la instalación me pilló la noche de Navidad, llamó a la policía y me detuvo por allanamiento. Me soltaron tras 24 horas, pero mis cosas habían desaparecido, subastadas por impago del alquiler. Aprendí rápido la geografía de la vida sin hogar. El puente bajo Speed Boulevard era más cálido que el del Río Platte. La biblioteca te dejaba quedarte hasta el cierre si fingías leer. El comedor social de St. Francis servía comidas al mediodía y a las 6, pero tenías que escuchar un sermón primero. Me creció la barba, no por elección sino por circunstancias. Perdí 30 libras en 2 meses. Mis manos desarrollaron un temblor permanente por la abstinencia y el frío.
Febrero trajo una tormenta de nieve que acabó con 3 personas sin hogar. Yo habría sido el cuarto si Carlos no me hubiera encontrado. Carlos Rodríguez era un veterano de Vietnam de 60 años que llevaba 5 en la calle desde que la Administración de Veteranos le recortó las prestaciones por discapacidad. Me arrastró hasta una rejilla de calefacción detrás de un edificio de oficinas, me envolvió en un saco de dormir que había robado de una tienda de artículos deportivos y pasó toda la noche despierto asegurándose de que seguía respirando. «Te estás muriendo, Tommy», me dijo Carlos aquella mañana cuando salió el sol sobre la ciudad congelada. «No aguantarás otra semana aquí fuera. El refugio Ope Center está en la calle 32. Tienen camas, ayuda médica, trabajadores sociales. Pueden conseguirte documentación, quizá alguna discapacidad, algún tipo de asistencia. Pero tienes que ir hoy, mientras todavía puedas caminar». Caminé 4 millas con nieve hasta las rodillas para llegar al Ope Center. Los pies entumecidos dentro de botas sujetas con cinta americana, tosiendo sangre en un trapo que antes había sido una camiseta. El refugio era un almacén reconvertido. Ladrillos marrones manchados por décadas de intemperie y abandono. Ventanas enrejadas como una prisión, pero para mí parecía la salvación. El vestíbulo estaba lleno de hombres que habían renunciado a rendirse, hundidos en sillas de plástico con ojos vacíos, esperando que llamaran sus nombres como pacientes en el purgatorio. El proceso de admisión estaba diseñado para ser deliberadamente humillante, para arrancar cualquier resto de dignidad. Primero registraron mis bolsillos en busca de armas, pastillas, alcohol. Luego me rociaron con polvo antipiojos que me quemaba la piel y me hacía llorar los ojos. Me quitaron la ropa para lavarla y me dieron un mono gris que olía a lejía industrial y a la desesperación de otros hombres. Esperé 3 horas, mirando el reloj, preguntándome si se quedarían sin camas antes de llegar a mí. Cuando Linda Patterson finalmente pronunció mi nombre en la ventanilla 12, me acerqué arrastrando los pies como el hombre roto que era. Ella estaba tecleando antes de que yo siquiera me sentara, siguiendo la rutina de otra admisión. Otra alma perdida con una historia de mala suerte. Me pidió el nombre sin levantar la vista. «David Morgan», dije, con la voz ronca por la neumonía que crecía en mis pulmones. Tecleó la fecha de nacimiento, 22 de marzo de 1974. Tecleó lugar de nacimiento, Riverside, Pensilvania. Ahí fue cuando todo cambió. Sus dedos se detuvieron en el teclado. Me miró, realmente me miró, como si viera un fantasma. Luego se levantó tan rápido que su silla chocó contra el archivador de atrás y prácticamente corrió hacia la oficina del fondo. Los otros hombres en la sala de espera empezaron a murmurar. Uno dijo que seguramente tenía órdenes de busca, otro que estaban llamando a la policía. Pero no era la policía a quien llamaba Linda. Regresó con James Crawford, un hombre con traje azul marino que desentonaba completamente en un refugio para personas sin hogar. Tenía el porte de alguien con autoridad seria. Cabello gris perfectamente recortado, ojos que no se perdían nada. Me estudió la cara como si estuviera memorizando cada arruga, cada cicatriz, cada detalle. «Señor Morgan», dijo Crawford con cuidado, su voz conteniendo una emoción apenas controlada. «Necesito que escuche con mucha atención lo que voy a preguntarle. Puede sonar extraño, pero es de vital importancia. ¿Tiene algún recuerdo de antes de ser adoptado? Algo de sus primeros 3 años. ¿Adoptado?» La palabra me golpeó como agua helada. ¿De qué está hablando? No fui adoptado. Elizabeth y Robert Morgan son mis padres. Linda y Crawford intercambiaron una mirada que me hizo un nudo en el estómago. «Señor Morgan», dijo Linda con suavidad, «¿consentiría en hacerse unas pruebas biométricas? Huellas dactilares, escáner retinal, solo para confirmar su identidad. No es con fines penales. Tenemos una base de datos de personas protegidas, personas desaparecidas, y su nombre activó una alerta. Estaba demasiado cansado para discutir, demasiado enfermo para que me importara si llamaban a la policía o a inmigración o a quien fuera. Linda me llevó a una pequeña sala con equipamiento que parecía demasiado sofisticado para un refugio de personas sin hogar. Me tomó las huellas en un escáner digital, me hizo mirar a un dispositivo que fotografió mis retinas, incluso me tomó una muestra de saliva para ADN. Cada prueba dio un pitido, luego una luz verde, y la cara de Linda se ponía más pálida. «Es él», susurró a Crawford con la voz temblorosa. «Coincidencia del 99%. Quimera. Sujeto 7. Ha estado vivo todo este tiempo». Crawford sacó inmediatamente un teléfono, no un móvil normal, sino algo que parecía de grado militar. «Aquí el director Crawford, Departamento de Personas Desplazadas. Código de autorización 77 Alfa 9.
Hemos localizado a Quimera, sujeto Morgan. Sí, estoy absolutamente seguro. Implementen protocolo de contención inmediatamente. Nadie entra ni sale de estas instalaciones. Intenté levantarme, pero mis piernas estaban débiles por la desnutrición y el shock. ¿Qué demonios es Quimera? ¿De qué están hablando? Solo necesito antibióticos y una cama. Creo que me han confundido con otra persona. Señor Morgan, dijo Crawford, sentándose frente a mí con tono urgente pero controlado. En unos 10 minutos, este edificio estará rodeado por agentes federales. Algunos llevan 30 años buscándole. Otros esperaban que nunca lo encontraran. Su vida como David Morgan termina hoy, de una forma u otra. Pero antes de que lleguen, necesita entender quién es realmente. Linda regresó con una gruesa carpeta manila estampada con letras rojas. Clasificado Programa Quimera. Sujeto 7 presunto fallecido 1977. La puso sobre la mesa como si fuera radiactiva. Dentro había fotografías, historiales médicos, documentos gubernamentales, todos describiendo a alguien llamado Nathan Hoffman, nacido en una instalación llamada Instituto de Investigación Quimera de una doctora. Sarah Hoffman y un padre cuyo nombre estaba tachado con rotulador tan grueso que traspasaba 3 páginas. Esto no puede ser real, dije, mirando una fotografía de un bebé con mi misma marca de nacimiento en el hombro izquierdo, mi mismo color de ojos inusual, incluso la ligera simetría en las orejas de la que Susan solía burlarse. Señor Morgan, dijo Crawford, inclinándose hacia adelante. Su madre biológica murió sacándole de esa instalación. Salvó su vida y, 30 años después, usted ha venido directamente a nuestras manos. La pregunta es, ¿qué hacemos ahora con usted? Crawford abrió la carpeta clasificada y extendió su contenido sobre la mesa como si repartiera cartas que determinarían mi destino. El primer documento era un certificado de nacimiento de Nathan Hoffman, nacido el 15 de enero de 1974, no el 22 de marzo como había celebrado toda mi vida. La madre figuraba como doctora. Sarah Hoffman, bioquímica, 28 años. El nombre del padre estaba completamente redactado, pero su número de identificación era visible. Quimera Prime 03. Su madre era brillante, empezó Crawford, sacando una fotografía de una mujer joven con bata de laboratorio, cabello oscuro recogido y ojos exactamente como los míos. Sarah Hoffman se graduó en el MIT a los 19, obtuvo su doctorado en bioquímica a los 23. El gobierno la reclutó para un programa clasificado en 1970. Le dijeron que curaría enfermedades genéticas, eliminaría defectos de nacimiento, salvaría vidas. Lo que no le dijeron fue que el Departamento de Defensa dirigía el programa. Linda sacó otro documento que describía los verdaderos objetivos del programa Quimera: crear individuos genéticamente mejorados para aplicaciones militares y de inteligencia. Fuerza mejorada, curación acelerada, función cognitiva aumentada, resistencia a enfermedades y toxinas. Se crearon 7 sujetos entre 1973 y 1977. 6 murieron antes de cumplir un año. Solo sobrevivió el sujeto 7. Usted fue el éxito, dijo Crawford, observándome con atención. Todas las mejoras funcionaron. Su ADN era perfecto. Una combinación única en 1000 millones de los marcadores de inteligencia de nivel genio de su madre y los atributos físicos de su padre. Pero cuando Sarah descubrió el plan militar de replicarle para crear un ejército de soldados mejorados usando su plantilla genética, tomó una decisión. El siguiente documento era un informe de seguridad del 18 de noviembre de 1977. Instituto de Investigación Quimera, incendio catastrófico. 2 fallecidos confirmados, un niño desaparecido, toda la investigación destruida. Pero la historia real estaba en la letra de la propia Sarah. Una carta que había escondido con la familia que se convertiría en mis padres. Si estás leyendo esto, leyó Linda en voz alta, entonces mi hijo Nathan está a salvo y yo ya no. Las personas para las que trabajaba son monstruos que convertirían a niños en armas. He destruido todo. Toda la investigación, todas las muestras, todo excepto Nathan. Por favor, críenlo como propio. Nunca dejen que sepa lo que es. Los papeles de adopción son falsificaciones perfectas. Su nuevo nombre es David Morgan. Déjenle vivir una vida normal. Es el único regalo que puedo darle. Mis manos temblaban mientras miraba las fotografías. El edificio en llamas. El obituario de Sarah Hoffman calificando su muerte como un trágico accidente. Un pequeño artículo sobre un niño huérfano colocado con una familia en Pensilvania. Elizabeth y Robert Morgan,
Incapaces de tener hijos propios, de repente bendecidos con un hijo de 3 años que necesitaba un hogar. Pero aquí es donde se complica, continuó Crawford, sacando documentos recientes. El programa Quimera nunca se terminó oficialmente. Elementos dentro del gobierno han estado buscándole desde entonces. Algunos quieren estudiarle para avances médicos. Otros quieren militarizar sus genes. Y en la última década, contratistas privados de defensa han intentado reiniciar el programa. Entonces me mostró la fotografía que lo cambió todo. Victor Ashford estrechando la mano del general Morrison, es director del programa Quimera, en una conferencia de defensa en 2018. Otra foto de la empresa de Victor, Cortland Global, adquiriendo una firma biotecnológica especializada en investigación genética. Propuestas de contrato para algo llamado Iniciativa de Revitalización Quimera. Victor Ashford ha estado buscándole, dijo Linda en voz baja. No a David Morgan específicamente, sino al sujeto 7 de Quimera. Gastó 40 millones intentando localizar investigación superviviente, muestras genéticas, cualquier cosa del programa original. No tiene ni idea de que su antiguo gerente de operaciones es precisamente lo que ha estado buscando. Eso es imposible, dije, pero incluso mientras pronunciaba las palabras, las piezas encajaban. Como nunca me ponía enfermo, ni siquiera cuando toda mi familia tenía gripe. Como podía trabajar 18 horas sin cansarme. Como veía patrones en cadenas de suministro que otros no veían. Optimizaba rutas en mi cabeza que a los ordenadores les llevaba horas calcular. Como mi cuerpo sanaba más rápido de lo normal. Cómo había sobrevivido en la calle cuando hombres de la mitad de mi edad se habían congelado. Su sangre, su ADN, incluso su médula ósea, explicó Crawford, contienen las claves del mayor éxito de mejora genética de la historia. Gobiernos extranjeros pagarían miles de millones por una muestra. Compañías farmacéuticas matarían por la oportunidad de estudiarle. Y Victor Ashford, el hombre que destruyó su vida, se convertiría en el contratista de defensa más poderoso de la historia si le poseyera. Entonces, ¿qué pasa ahora?, pregunté, con el peso de 30 años de mentiras aplastándome. ¿Me encierran en un laboratorio y me convierten en un conejillo de indias? No, dijo Crawford, sorprendiéndome. Sarah Hoffman murió para darle libertad de elección. Estamos honrando eso. Tiene 3 opciones. 1. Le damos una nueva identidad, una nueva vida en algún lugar lejos de aquí, suficiente dinero para desaparecer para siempre. 2. Trabaja con nosotros. Deja que nuestro equipo médico estudie sus genes solo con fines humanitarios. Ayude a salvar vidas como su madre pretendía. O 3, y no lo recomiendo, vuelve a su antigua vida y finge que esto nunca ocurrió. Hay una cuarta opción, dije, con mi mente trabajando más rápido que en meses. La niebla del alcohol y la desesperación se levantaba mientras mi cerebro mejorado se ponía en marcha. Víctor cree que David Morgan está muerto, ¿verdad? Pero, ¿y si alguien más apareciera con las credenciales adecuadas, el fondo adecuado, alguien que pudiera acercarse a su investigación quimera? Los ojos de Crawford se abrieron como platos. Está hablando de infiltrarse encubierto en la organización del hombre que le arruinó. Estoy hablando de justicia, dije, sintiendo algo que no había sentido en meses. Propósito. La transformación llevó 6 meses. El Departamento de Personas Desplazadas declaró oficialmente muerto a David Morgan. Un John Doe sacado del río South Platte identificado mediante registros dentales que el equipo de Linda había fabricado cuidadosamente. Susan interpretó perfectamente a la viuda afligida en el servicio memorial, incluso derramó algunas lágrimas mientras Víctor le tomaba la mano. Mis hijos estaban junto a mi tumba, Melissa sollozando contra el hombro de su marido, Ryan con rostro pétreo pero temblando. Enterraron un ataúd vacío mientras yo observaba desde un coche aparcado al otro lado del cementerio. Ya había ganado 40 libras, me había teñido el pelo de negro, llevaba lentillas que cambiaban el color de mis ojos. Me convertí en Eric Grant, consultor de logística de defensa con un currículum impresionante pero cuidadosamente fabricado. MBA de Harvard, 10 años con un contratista militar privado en Virginia especializado en optimización de cadenas de suministro para materiales sensibles. El tipo de perfil que haría salivar a Victor Ashford. El equipo de Crawford me insertó en el sistema mediante una conexión del Departamento de Defensa que les debía favores. En 3 semanas, estaba sentado en el despacho de Victor, el mismo despacho donde había despedido a David Morgan, entrevistándome para un puesto supervisando su red de transporte de investigación clasificada. Eric, tu experiencia es exactamente lo que necesitamos,
dijo Víctor, apenas levantando la vista de mis credenciales fabricadas. Estamos moviendo materiales biológicos sensibles, especímenes de investigación que requieren manejo especial. El anterior gerente era incompetente. Se bebió hasta la muerte según escuché. Patético, realmente, dejó a su familia en la ruina. Sonreí y asentí, conteniendo el impulso de estirar el brazo sobre aquel escritorio de caoba y enseñarle exactamente de qué era capaz el sujeto 7 de Quimera. Pero tenía un juego más largo que jugar. En 2 meses, tenía acceso a toda la iniciativa de revitalización Quimera de Víctor. Estaba más cerca de lo que nadie imaginaba. Había recuperado el 60% de la investigación original mediante traficantes del mercado negro y funcionarios corruptos. Sus científicos estaban a 3 años de crear su primer sujeto mejorado. Usaba empresas pantalla para transportar material genético ilegal a través de fronteras internacionales, sobornaba a funcionarios extranjeros, violaba todos los tratados de bioética existentes. El equipo médico que estudiaba mis genes logró avances que parecían milagros. La doctora Patricia Chen, genetista principal, descubrió que mi ADN mejorado podía usarse para tratar distrofia muscular, él y docenas de otros trastornos genéticos. Tu madre no intentaba crear un arma, me dijo durante una de nuestras sesiones. Intentaba eliminar el sufrimiento humano. Los militares corrompieron su visión, pero la intención original, la ciencia pura, podría salvar millones de vidas. Proporciona inteligencia semanal a Crawford sobre las operaciones de Víctor. Cada envío de material genético ilegal, cada soborno a funcionarios extranjeros, cada violación de tratados internacionales de bioética. Construimos un caso que lo destruiría por completo. Pero yo quería algo más. Quería que supiera quién lo había derribado. La parte más dura fue mantenerme alejado de mi familia. Envié paquetes anónimos a ambos hijos con pruebas de la traición de su madre. Registros bancarios que mostraban pagos de Víctor a Susan durante su aventura, correos entre ellos planeando mi despido, grabaciones de cámaras de seguridad que demostraban que yo estaba en mi oficina en los momentos en que decían que estaba desfalcando. Melissa llamó al número que había incluido, un teléfono desechable que guardaba solo para ella. «Papá», sollozó cuando contesté. «Dios mío, papá. Lo sabemos todo. Mamá lo admitió cuando la enfrentamos. Ryan también está aquí. Lo sentimos tanto. ¿Dónde estás? Por favor, vuelve a casa». «No puedo volver. Cariño», les dije, con la voz disfrazada pero el amor intacto. «Pero sabed que nunca robé nada, nunca traicioné a nadie. Os quiero a los dos más que a mi propia vida. Cuidaos el uno al otro. Confiad en vuestros instintos sobre las personas. Y recordad que a veces los enemigos más peligrosos vienen disfrazados de amigos». La llamada de mi madre fue aún más dura. Elizabeth Morgan estaba decayendo rápidamente en la residencia y el FBI le había dicho que yo estaba muerto. «David», lloró cuando oyó mi voz. «Sabía que no te habías ido. Una madre lo sabe. Pero David, me dieron una carta de alguien llamada Sara. Decía que eras especial, que habías nacido para cambiar el mundo. ¿Por qué no me dijiste que eras adoptado?» «Porque tú eres mi verdadera madre», dije con firmeza. «Tú y papá me salvasteis, me criasteis, me quisisteis cuando mi madre biológica no pudo. La biología no importa. El amor sí. Tú me diste todo lo que me hace humano». El final llegó un jueves. Agentes federales irrumpieron en Cortland Global Industries con órdenes para todo. Víctor fue detenido en su despacho, el mismo donde destruyó a David Morgan. Acusado de 37 cargos de tráfico ilegal de material genético, desarrollo de bioarmas y conspiración. Susan fue nombrada CEO conspiradora por su papel ocultando activos. Lo perdió todo en decomiso de bienes. La casa, los coches, las joyas que Víctor le había comprado con dinero manchado de sangre. Yo estaba allí cuando lo sacaron esposado, entre la multitud de empleados viendo derrumbarse. El imperio de su jefe. Eric Grant, el consultor de confianza que llevaba meses pasando información a los federales. Víctor me miró directamente. Por un segundo, dejé que viera en mis ojos a David Morgan mirándolo de vuelta. El reconocimiento le golpeó como un impacto físico. Su cara se puso blanca, las rodillas le flaquearon y los agentes tuvieron que sostenerlo. Carlos, el veterano que me salvó aquella noche helada bajo el puente, ahora vive en un pequeño apartamento en Denver. Alquiler pagado por un benefactor anónimo. Atención médica cubierta, dignidad restaurada. El refugio Opecente recibió una donación de $10 millones desde una cuenta offshore, suficiente para ampliar sus servicios médicos y añadir 100 camas. Linda Patterson sigue trabajando allí.
Sigue salvando vidas. Sigue buscando los perdidos y olvidados. La investigación de la doctora Sarah Hoffman, purificada de sus aplicaciones militares, ya ha producido tratamientos que han salvado miles de vidas. Niños con trastornos genéticos que los habría matado antes de los 5 años ahora viven vidas normales. Veteranos con lesiones cerebrales traumáticas recuperan funciones que los médicos decían perdidas para siempre. Mi sangre, mis genes, el sacrificio de mi madre, todo tuvo sentido al final. Seguí siendo Eric Grant ante el mundo, viajando entre instalaciones de investigación, coordinando el transporte legítimo de avances médicos derivados de mis genes. Pero a veces, tarde la noche, recuerdo ser David Morgan. Recuerdo tener una familia, un hogar, una vida construida sobre 25 años de trabajo honesto. Víctor y Susan me lo quitaron. Pero me dieron algo más. Propósito. La lección es sencilla pero profunda. A veces tienes que perderlo todo para descubrir quién eres realmente. David Morgan fue destruido por la traición, aplastado por la crueldad, abandonado para morir en el frío. Pero de esa destrucción nació la verdad. Aprendí que nunca fui ordinario, nunca solo otro gerente de almacén moviendo papeles y gestionando horarios. Era el hijo de Sarah Hoffman, sujeto 7 de Quimera, un milagro médico viviente capaz de salvar las vidas que mi madre solo pudo soñar con salvar. Victor Ashford está ahora en una prisión federal, con 70 años por cumplir. Su imperio repartido entre las víctimas de sus crímenes genéticos. Susan vive con su hermana en Nebraska, trabajando como cajera. Todos sus bienes decomisados, sus hijos se niegan a hablarle. Y en algún lugar en las montañas de Colorado hay una tumba que dice David Morgan. Está vacía, pero el hombre que representa siempre estuvo vacío, una cáscara ocultando algo extraordinario. Ahora mi nombre es Eric Grant, pero también soy Nathan Hoffman y alguna vez fui David Morgan. Soy el sin techo que sobrevivió, el experimento que escapó, la víctima que se convirtió en vencedor. Tu momento más bajo puede ser la puerta hacia tu verdadero propósito. Las personas que te destruyen pueden estar dándote el regalo de la resurrección. Y a veces la justicia llega disfrazada de un hombre sin hogar que entra en un refugio cargando 30 años de secretos y el poder de cambiar el mundo.